Buenas tardes, esto es 50 años cuando se quebró la democracia. Hoy estamos con Sergio Grez, historiador, activista, muy conocido. Buenas tardes, Sergio, qué bueno que nos acompaña. Buenas tardes, Catalina y equipo de Piensa Prensa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir y darte este tiempo, porque sabemos que siempre estás súper activo. Sergio, bueno, tú eres historiador, entonces de alguna manera has ido tomándole el pulso, ¿no?, a este país en el tiempo. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo haces este análisis de proceso de lo que hoy día está pasando, en este contexto de un país que está viviendo una conmemoración tan cruenta como son 50 años de un golpe de Estado, en este tejido fino, ¿no?, de lo que se ha ido dando en lo concreto. En el intertanto hablamos, por ejemplo, de Comisión Walech. Fueron parte de esos elementos históricos que están dando vuelta y que tienen ciertos elementos. Y que a pesar del esfuerzo, siempre terminan en la vulneración de derechos humanos. Soy historiador, pero antes de ser historiador, soy ciudadano. Yo tengo una cuenta Twitter, soy más o menos activo, y la definición que tengo, mi autodefinición es ciudadano e historiador, porque no puedo separar ambas dimensiones, son partes de mi identidad. Evidentemente la identidad de una persona, de cualquier persona, es múltiple, uno es muchas cosas al mismo tiempo, y evidentemente en mi caso soy más que ciudadano e historiador, pero estas dos caras de la medalla son muy estrechas, van muy estrechamente asociadas. ¿Por qué esta disquisición? Porque es evidente que mi condición de historiador está fuertemente influenciada por mi calidad de ciudadano, es decir, el ciudadano, las ideas, las creencias, las pasiones, las convicciones, los miedos, los proyectos del ciudadano inevitablemente condicionan la posición, la mirada del historiador. Y en este caso es más que evidente. Yo pertenezco a aquellas generaciones que aspiraron a un profundo cambio social a fines de la década de 1960 y comienzos de la década de 1970, que sufrimos esa tremenda derrota con todas las consecuencias que ello conllevaba. En mi caso, desaparecimiento, prisión, exilio, retorno, reinserción, luchar contra un sistema social y económico profundamente adverso y contrario a nuestros ideales. De tal manera que mi mirada acerca de este proceso, de estos 50 años, está fuertemente condicionada por mi experiencia en tanto persona, en tanto ciudadano, porque hay que decir las cosas como son. No existe la historia aséptica, la historia absolutamente neutra, objetiva, puesto que la historia la escribimos personas de carne y hueso, que estamos condicionados por este acervo múltiple que es cultural, político, de contexto socioeconómico, de momento histórico. Y entrando derechamente a tu pregunta, es evidente que el secreto Walech, más que la Comisión Walech, fue una medida adoptada por el gobierno de la época, de Ricardo Lagos, para preservar la impunidad de los torturadores, de los criminales, de los terroristas de Estado. El gobierno de Lagos no nos preguntó a las miles de personas que estamos en esa lista, que tenemos incluso un número individual,
si acaso nosotros queríamos que se protegiera la identidad de los violadores de derechos humanos. No, el gobierno de la época actuó por sí y ante sí, cometiendo una falta política gravísima. En aquella época, un numeroso grupo de historiadores, entre los cuales me cuento, sacamos yo creo que debe haber sido el segundo manifiesto de historiadores. Habíamos sacado uno en respuesta a la carta a Pinochet a los chilenos y a su epígono Gonzalo Vial a comienzos de 1999, que fue el primer manifiesto de historiadores. Pero cuando se publicó el informe Valeg y se adoptaron estas medidas, volvimos a sacar un manifiesto que subtitulamos Contra los que torturan a nombre de la patria, y denunciamos con mucha firmeza esta modalidad del Estado, del gobierno de la época, tendiente a asegurar la impunidad o el secreto para estos violadores de derechos humanos. Y pienso que el tiempo nos ha dado la razón. No solamente nos ha dado la razón, sino que nos ha colocado, como debemos estar siempre, del lado de las víctimas, del lado de los que claman justicia, porque si bien se ha avanzado, y eso hay que reconocerlo, en los últimos años en el plano de hacer justicia, y se ha condenado a un número creciente de violadores a los derechos humanos, no se ha hecho toda la justicia posible, y en algunos casos esta ha llegado de manera tardía. Se dice que justicia que no llega a tiempo no es justicia plena, y eso es lo que ha ocurrido en Chile. Y si se ha logrado algún grado superior de justicia a la de las primeras décadas de la transición, de esta eterna transición a la democracia, ha sido como el resultado de las presiones internacionales y de la lucha valerosa, esforzada, noble de las asociaciones de derechos humanos, de parientes, de familiares, de seres queridos de las víctimas del terrorismo de Estado. De ese lado hemos estado y seguiremos estando, porque como te decía, en Chile no se ha hecho toda la justicia posible. Chile se sitúa en un nivel intermedio en Sudamérica entre la impunidad absoluta, total, que está representada por el caso de Brasil, donde no se hizo absolutamente nada, probablemente después le sigue Uruguay, y el caso más extremo en el sentido positivo de la palabra, Argentina, donde fueron juzgadas hasta las juntas militares y fueron condenadas a prisión, incluso a cadenas perpetuas. Chile está en un lugar intermedio. ¿Ya? En un momento estuvimos muy cerca de Brasil y nos hemos venido situando hacia una posición, podríamos decir, de centro en este nivel de justicia, como te decía, gracias a las presiones nacionales e internacionales que han obligado a los distintos gobiernos de turno y a distintos poderes del Estado a conceder cuotas, por lo menos mínimas y a veces un poco más que mínimas, de justicia, porque evidentemente Chile no podía seguir siendo un paria internacional en materia de derechos humanos, porque por último eso va contra los intereses económicos que dominan el país y respecto a los cuales el Estado de Chile es su representante. Bueno, te decía por qué tocamos este punto, que además tú lo comentas también en esta apertura, y es por tu historia personal. ¿Quieres contar un poco? Yo creo que mucha gente conoce más a Sergio Grez, el historiador, por eso parto también con esa, pero tú hablaste del ciudadano y del individuo, que es el que finalmente le pone los ojos y el corazón a este historiador que va recabando y va levantando esta mirada del país. Bueno, yo he dejado mi testimonio en un par de organismos, en el Archivo Audiovisual de Villa Grimaldi y un testimonio más militante en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos.
Por lo tanto, no quiero entrar en detalles, pero además que no soy medio reacio a hablar de esas cosas, ¿ah? No sé, tal vez por pudor, porque hay casos muchísimo más graves que el mío y por lo tanto no tiene mayor importancia, mayor trascendencia. Pero lo único que te puedo decir es que yo fui uno de los miles y miles de jóvenes que a fines de los 60 y comienzos de los 70, yo egresé de mi colegio, el Instituto Nacional, a fines del 71, en pleno gobierno de la Unidad Popular, alentaron aspiraciones de cambio revolucionario. Yo me identifico con las generaciones revolucionarias, no tengo problema en reivindicar esa calidad, la sigo reivindicando hasta el día de hoy y hasta el final, de fines de los 60 y comienzos de los 70. Ese es mi ethos, estoy muy marcado por esa experiencia vivencial. Y sufrí las consecuencias del golpe de Estado. Yo participé en organismos de resistencia después de septiembre del 73, pude seguir actuando con cierta soltura, podríamos decir, hasta junio de 1975, cuando fui detenido por la DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, y tuve una experiencia en Villa Grimaldi, 4 Álamos, 3 Álamos, Puchuncaví. Mi estadía en estos recintos fue relativamente corta, apenas 4 meses. Digo apenas porque hay gente que estuvo años, intensa en todo caso. Luego estuve 8 meses en libertad, en Chile, pero muy vigilado, de manera tal que la gente con la cual yo trabajaba me dijo que tenía que abandonar el país. Cuestión que hice a fines de abril de 1976 y viví un largo exilio, casi 14 años, sí, 14 años, en Francia, volviendo definitivamente en julio de 1990, aunque a partir de 1984 empecé a venir a Chile. Esa fue mi experiencia bajo la dictadura en grandes líneas. Sí, es un excelente punto. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con 50 años. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Seguimos acá en 50 años cuando se quebró la democracia en esta entrevista a Sergio Grez. Decíamos ciudadano e historiador. Sergio, haciendo un poco esta vuelta, ¿no? Pasamos de lo que era Valech a estos tiempos, a este momento histórico que también se está dando y está sufriendo también muchas situaciones de permeabilidad, de exposición a nuevas vulneraciones de derechos humanos. Y en este caso hablo de todo, ¿no? Tanto de lo concreto, aquello que se vio ahora hace poco en la revuelta y se sigue viendo en distintos episodios, hasta cosas que podrían parecer muy cívicas, como este proceso constituyente 3.0, no sé qué número ponerle ya a esta altura. ¿Cuál es tu mirada respecto de este viaje, digamos, en el tiempo con estas situaciones? En Chile se siguen vulnerando los derechos humanos y en primer lugar se vulnera el derecho a la soberanía popular. Y esa es la vulneración más grave de un derecho humano que pueda existir. Se le niega al pueblo de Chile la posibilidad de determinar por sí mismo, de manera plenamente democrática, las normas para definir cómo se debe funcionar en una sociedad políticamente organizada. Se niega la posibilidad del ejercicio del pleno despliegue
del poder constituyente o poder constituyente originario, que según la teoría democrática, desde la Revolución Francesa hasta la actualidad, debe residir única y exclusivamente en la ciudadanía, no en los poderes constituidos. Pues bien, lo que tenemos en la actualidad es un nuevo proceso constituyente decidido por los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, prácticamente por todos ellos, a excepción del Partido Republicano, pero desde la UDI hasta el Partido Comunista, luego de 3 meses de cavilaciones a puertas cerradas, a espaldas de la ciudadanía, decidieron el 12 de noviembre de 2022 firmar el así llamado Acuerdo por Chile, rebautizado como el Acuerdo por la Infamia por Miguel Loebner, que a pesar de ser militante comunista, emitió un juicio muy crítico respecto de lo realizado por su partido y todos los demás partidos hasta la UDI, que implica que tendremos una parodia de proceso constituyente, pero que este no va a alcanzar los estándares mínimos de un proceso democrático, porque es cuestión de analizar los principales elementos del Acuerdo por Chile, que se tradujo en una nueva reforma constitucional para habilitar el proceso constituyente, y ahí descubrimos que, entre otros elementos, se basará en el funcionamiento de 3 organismos, 2 de los cuales fueron nombrados a dedo por los parlamentarios. El más importante de ellos, la así llamada Comisión de Expertos, que es el organismo que ya redactó la Constitución, el proyecto de nueva Constitución, y lo entregó a fines de mayo del presente año 2022, 24 expertos nombrados íntegramente por el Congreso Nacional, sin la menor participación ciudadana, esto es, representantes de los partidos políticos. El equivalente a la Comisión Ortuza. Más o menos, pero esto tiene un nombramiento un poquito más colectivo, porque es todo el Parlamento el que intervino cuoteando, evidentemente, según la influencia del poder de cada partido, estos nombramientos. Luego, un organismo electo por la ciudadanía, en la elección del 7 de mayo recién pasado, que son los consejeros constitucionales, personas que no van a redactar nada, puesto que el texto ya viene redactado por los expertos, y que solamente van a discutir y pueden proponer transformaciones, modificaciones al texto que se les propone, si y solo si alcanzan el elevado quórum de 3/5 en el seno de su propio organismo, para iniciar luego un proceso de discusión con los expertos, proceso que finalmente se zanja también por un elevado quórum similar. Y como si fuera poco, un tercer organismo, el así llamado Comité de Admisibilidad, que es el que está llamado a determinar si las propuestas constitucionales que vienen de la comisión de expertos o las modificaciones que pueda proponer los consejeros constitucionales son o no admisibles, ese es el término exacto, en función de 12 bordes o 12 grandes principios constitucionales que fueron definidos previamente en diciembre de 2022 por los parlamentarios, sin consulta a la ciudadanía, sin consulta a los expertos que ellos mismos nombrarían o a los consejeros que elegiría la ciudadanía, y que van a constituir las bases de la futura Constitución, valga la redundancia. Es decir, antes de cualquier elección, antes de nombrar los expertos, los señores y señoras diputados y senadores ya nos dijeron, ya nos comunicaron, por ejemplo, que el Estado de Chile tiene que ser unitario. ¿Pero a quién le consultaron eso?
A nadie. No podría ser federal, no podría ser, entre comillas, regional, tal como lo definió la propuesta de la fenecida Convención Constitucional. No, puesto que los parlamentarios ya decidieron que el Estado tiene que ser unitario. También definieron que van a haber 3 poderes constituidos: ejecutivo, legislativo y judicial. No podría ser más, no, porque ellos ya dijeron que tenía que ser así. También establecieron que el poder legislativo tiene que ser bicameral. No podría ser unicameral. Una parte importante de la ciudadanía, me incluyo, entre esas personas, hemos venido sosteniendo durante mucho tiempo la conveniencia, la necesidad de que tengamos un solo órgano legislativo. Pero eso ni siquiera puede ser discutido. Y así sucesivamente. 12 grandes principios que son la columna vertebral de la futura Constitución, si es que esta es aprobada en diciembre de este año, y que no pueden ser sometidos a discusión. O sea, esto es realmente una farsa. Esto significa la expropiación más descarada de la soberanía popular, la negación de la soberanía popular. Y lo más grave es que aquí hay un consenso que va, me refiero en términos parlamentarios, ¿no es cierto?, desde la izquierda hasta la extrema derecha. En primer lugar, hay que señalar el carácter que tuvo la transición a la democracia en Chile. La dictadura no fue derrocada. La dictadura fue desplazada, se dio su lugar a un gobierno enteramente compuesto por civiles como resultado de elecciones, pero eso como producto de una negociación entre las élites políticas de la propia dictadura y de la oposición moderada que terminó constituyéndose como Concertación de Partidos por la Democracia, lo que le aseguró la impunidad al dictador, a su círculo más estrecho durante largos años, y además preservó una serie de instituciones, espacios de poder absolutamente antidemocráticos, establecidos por la dictadura y por la Constitución original de 1980. Desde entonces ha habido una serie de reacomodos, de cambios, de negociaciones. La misma Constitución de 1980 fue reformada en un plebiscito realizado, en un segundo plebiscito realizado bajo la dictadura en 1989, en el invierno de 1989, pocos meses después del triunfo del no. Y en el triunfo del no, si mal no recuerdo, los porcentajes fueron algo así como 56% por el no, 44% o 42% a favor del sí, es decir, a favor de la dictadura. Y curiosamente, en este plebiscito de 1989, las reformas constitucionales propuestas fueron aprobadas por una mayoría aplastante cercana o superior al 90%. De ese plebiscito nadie se quiere acordar. La gente de la época, los dirigentes políticos de la época, y que todavía viven, la mayoría de ellos, nunca lo mencionan. ¿Y por qué no lo mencionan? Porque esta fue una transacción profundamente antidemocrática entre las élites políticas. Porque a cambio de derogar o modificar algunas disposiciones de la Constitución original de 1980, como el famoso artículo 8 que establecía la proscripción de los partidos que proclamaran el uso de la violencia política o su adscripción a la idea de la lucha de clases, la oposición
la Concertación accedió a que los quórum para la reforma constitucional fueran mucho más elevados que los establecidos inicialmente en la Constitución de 1980. Es decir, negociaron con el pinochetismo para que estos quórum convirtieran a la Constitución en algo prácticamente pétreo, inmodificable. ¿Y por qué hizo esto la Concertación? Porque una buena parte de su dirigencia había sido ganada para las ideas neoliberales y ya no tenían voluntad ni ganas de hacer los cambios que le habían prometido al pueblo. Y elevar los quórum para la reforma constitucional significaba anular la mayoría parlamentaria que se sabía que la Concertación obtendría en las elecciones a fines de 1989. Anularla porque para realizar ciertas transformaciones se necesitaban ahora quórum mucho más elevados. Y ese fue el pretexto ideal para no realizar muchos cambios prometidos a la ciudadanía. No tenemos los quórum. Y así gobernaron durante 20 años de manera ininterrumpida, y a través de este pretexto y adoptando otras medidas que nadie les obligaba a adoptar, como nuevas privatizaciones, porque esas no terminaron con la dictadura, continuaron con la Concertación, este bloque de partidos que habían sido opositores a Pinochet consolidaron su obra y la legitimaron ante buena parte de la opinión pública. Entonces, este es un primer elemento para entender lo que ha pasado. Esta transacción de las cúpulas políticas que sirvió para preservar el modelo de economía y sociedad neoliberal instaurado a sangre y fuego por la dictadura, pero posteriormente legitimado por la Concertación y por todos los gobiernos neoliberales que le han sucedido hasta nuestros días. Y un segundo elemento importante para poder entender lo que está pasando es la reacción conservadora multicolor, porque no viene solo de la derecha clásica, viene también desde otros espacios del tablero político, frente a la rebelión popular de octubre de 2019. Como bien sabemos, la respuesta de las élites parlamentarias y de las élites políticas en general fue el acuerdo por la paz social en la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, que se tradujo en una reforma constitucional al mes siguiente, en diciembre, que habilitó un primer proceso constituyente, el que feneció el 4 de septiembre de 2022, como una concesión, como una medida destinada a canalizar por una vía lo más inocua posible para los intereses sistémicos esta tremenda energía popular y ciudadana que se expresaba en forma de protesta en las calles a lo largo y ancho de todo el país. La respuesta de la casta política fue, bueno, demos solución a las demandas, pero démosla de manera civilizada, organizada, democrática, habilitemos un proceso constituyente. Y como muchos queríamos una asamblea constituyente, dijeron, bien, van a tener, si es que la mayoría de la ciudadanía así lo manifiesta en un plebiscito de entrada, un proceso constituyente y, ¿por qué no?, hasta una asamblea constituyente. Pero lo hicieron de tal manera, con tal habilidad política, que el organismo resultante no fue una asamblea constituyente libre y soberana, me estoy refiriendo a la Convención Constitucional, sino que fue un organismo formateado por el poder constituyente del Parlamento, de manera de cortarle las alas
e impedir que éste tuviera la capacidad de hacer transformaciones realmente profundas y no meramente formales. Y lo hicieron principalmente a través de la imposición de un mecanismo claramente antidemocrático, que fue el famoso quórum de los 2/3 para adoptar cualquier medida, incluso para adoptar cualquier norma de funcionamiento, y ni que hablar de las propuestas de normas constitucionales. Quórum de 2/3 sin plebiscito intermedio. Un quórum contramayoritario, muy difícil de lograr. Pero además, para estar más seguros, establecieron que había un tema tabú, que no se podía ni siquiera discutir en la Convención Constitucional. Ni más ni menos que el asunto clave de los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile. Alguien dirá, pero qué bueno porque hay tratados de derechos humanos y esos no se pueden tocar. Sí, pero el tema que motivaba a los parlamentarios no eran los tratados de derechos humanos, eran los tratados comerciales, de libre comercio. Y si el Estado de Chile no modifica los términos en los que participa en esos tratados, ¿de qué transformaciones antineoliberales podemos hablar? De nada. Ustedes pueden discutir los colores que va a tener la casa, la decoración, pero la estructura, esa es intocable. Y eso es lo que hizo el Parlamento al habilitar el proceso constituyente. No vamos a entrar en el detalle de las causas del triunfo abrumador del rechazo en el plebiscito de salida. Esas son muy variadas, van desde el voto castigo al gobierno de Boric, que aportó mucho en ese sentido, pero muchísimo, hasta las campañas de fake news de los sectores más conservadores, pero también, sobre todo, al hecho de que en la convención existió una hegemonía de centro-izquierda que se articuló con los sectores más conservadores en muchas ocasiones para impedir que las normas constitucionales que podían permitir transformaciones profundas fueran aprobadas. De tal manera que al final resultó un texto, el propuesto por la Convención Constitucional, plagado de declaración de derechos. Yo creo que no ha existido un proyecto constitucional en la historia de la humanidad en los últimos siglos, desde que hay constituciones, que se hayan considerado más derechos económicos y sociales de todo tipo. Pero no eran derechos asegurados, eran derechos proclamados. Porque no es lo mismo declarar o proclamar una cosa que asegurar que sea realidad en la práctica. ¿Y por qué no se aseguraban esos derechos? Porque la mayoría de los derechos económicos y sociales requieren de financiamiento, y el financiamiento no estaba asegurado, porque la propia Convención Constitucional, que capituló, puesto que en septiembre del 2021 confirmó el quórum de los 2/3, es decir, lo ratificó en vez de levantarse en rebeldía contra ese quórum, decir nosotros somos el poder constituyente originario, nosotros decidimos nuestra norma de funcionamiento, mansamente la mayoría de la convención se sometió. Entonces, esa misma convención, ya domesticada, ya funcionando como un vulgar parlamento, se negó a adoptar las únicas medidas que podían asegurar el financiamiento para tanto derecho económico y social, como eran las nacionalizaciones de riquezas estratégicas como el cobre, el litio y otros. Entonces, esto al final, para quienes fuimos muy críticos de esta experiencia, era una especie de crónica de una muerte anunciada, y eso es el resultado del plebiscito del 4 de septiembre del 2022. Aun cuando algunos intuimos que se iba a hacer, nunca pensamos, y eso hay que reconocerlo, que en la magnitud del voto de rechazo, que fue mucho mayor que el esperado
o incluso tal vez el deseado por los propios partidarios, imaginado por los propios partidarios del rechazo. Con esto quiero decir, con esta larga vuelta, quiero decir que la situación política actual es el resultado de un proceso bastante largo. Me refiero a lo que viene del 15 de noviembre de 2019 en adelante, que podríamos caracterizar como el de una reacción conservadora, ¿ya? El desafío lanzado por abajo, por las masas en la calle en los últimos meses de 2019 fue respondido hábilmente por la casta política parlamentaria con este acuerdo por arriba, como una manera de descomprimir esta tremenda olla a presión que era la sociedad chilena de aquellos días, salvar de paso al gobierno de Piñera, que pudo terminar sin mayores sobresaltos su mandato constitucional, y generar un clima de reacción que curiosamente se ha fortalecido, este clima de reacción conservadora, desde que Boric llegó al gobierno. Y de esa manera ha habido una corrida hacia la derecha de toda la política nacional, ¿ya? Del propio gobierno de Boric, que ha venido en una radicalización hacia la derecha constante, no sabemos dónde va a terminar, ha asumido la agenda de seguridad de la derecha, pero por completo, prácticamente por completo, y vamos a tener novedades con una reforma a la ley antiterrorista en las semanas o meses que vienen. Y lo que es más preocupante, esto ha generado también una proliferación de las ideas de extrema derecha en el seno de la sociedad chilena, incluso en segmentos muy importantes del mundo popular. Yo creo que ese es un elemento muy importante en la caracterización del actual momento político. Esa parte dejémosla para el próximo bloque. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con 50 años. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría. Seguimos acá con Sergio Grez en 50 años cuando se perdió la democracia. Sergio, con este despliegue que tú nos haces, digamos, histórico, proceso con una caída muy en la actualidad, nos hace mucho sentido con este nombre que tenemos, ¿no? De que hablamos de que se quebró la democracia. Y pareciera que fue cierto, ¿no? Pareciera que hubo un quiebre profundo que hasta el día de hoy no se ha reparado. ¿Qué crees tú que está pasando ahí con el tema, ¿no? El 73 colapsó el sistema democrático liberal por razones que no podemos analizar en profundidad en esta ocasión, pero digamos, eso está íntimamente ligado también al colapso del modelo económico de sustitución de importaciones vía industrialización que venía implementándose desde fines de la década de 1930. Y colapsó ese sistema y desde comienzos de los 90 tuvimos una democracia restaurada, entre comillas, pero que si uno la observa con cierto nivel de detalle crítico, se dará cuenta de que se ha tratado, porque no ha cambiado hasta el día de hoy, de un sistema pobremente democrático,
siempre he considerado que estamos en un sistema de democracia tutelada, protegida y de baja intensidad, con muchos mecanismos claramente antidemocráticos y con carencia de mecanismos de una democracia participativa. Y eso no tiene visos de cambiar, porque el actual proceso constituyente no es para nada esperanzador. Aquí la ciudadanía va a verse confrontada en diciembre de 2023 a escoger en seguir con la constitución actual, que ya no es simplemente la constitución de Pinochet, lleva la firma de Lagos y de sus ministros, entre otras la señora Bachelet y quienes eran el gabinete de la época. Pero más allá de esa cuestión formal, es una constitución que ha sufrido muchas reformas, comenzando por la de 1989, de la cual ya hablábamos, la de 2005 consensuada entre la concertación y la derecha, los acuerdos Lagos-Longueira, y todas las reformas constitucionales posteriores, particularmente las de fines de 2019 y comienzo de 2020, que habilitaron el anterior proceso constituyente. Y por otro lado, la propuesta que va a emanar finalmente de este proceso constituyente controlado por el Parlamento, que dicho sea de paso, texto que yo he estado estudiando, se parece mucho al actual. Hay decenas de artículos o de acápites que son textuales de la Constitución actual. Y en otros han ayornado un poquito la cosa, han puesto algunas innovaciones, pero nada trascendente. De tal manera que la ciudadanía se va a ver confrontada a una elección que no es tal en realidad. Pienso que para que exista alguna posibilidad en los años que vienen, que tengamos un nuevo proceso constituyente, pero esta vez efectivamente democrático, hay que impedir que las élites políticas cierren el desafío que la mayoría ciudadana y popular les lanzó desde abajo el 2019. Y la manera de cerrarlo es impedir que triunfe su proyecto de restauración conservadora mediante la imposición de una, entre comillas, nueva constitución. O sea, el voto en contra, la victoria del voto en contra, que es una forma de rechazo, porque la fórmula exacta que va a aparecer ahí en el voto es en contra o a favor, impediría ese cierre y mantendría la cuestión constitucional o constituyente abierta. Con todo, estimo que, dado que no hay que hacerse la menor ilusión en este proceso constituyente, porque o vamos a seguir con una constitución neoliberal que tiene la firma de Lagos, o vamos a adoptar una nueva constitución también neoliberal que tendrá la firma de Boric. La diferencia no es muy grande. Mi opción por el voto en contra no se debe a que considere que una constitución, la actual, es mejor que la nueva que viene, aunque cuando podría ser mejor, entre comillas, puesto que hay aspectos de la nueva que son realmente retardatarios, sino simplemente para evitar ese cierre de este desafío que la mayoría popular y ciudadana les lanzó el 2019. Con todo, y esta es una idea que me parece muy importante, ya que no podemos ilusionarnos con el resultado de este proceso constitucional o constituyente, los movimientos sociales, las organizaciones sociales populares tienen que volver a lo suyo. No pueden seguir con el dulce del cambio constitucional. No podemos seguir entrampados en este pantano de las ilusiones constitucionales. El proceso constituyente, la promesa constitucional no puede seguir anulando el desarrollo de las luchas sociales. El centro de los esfuerzos
de los activistas populares, de los dirigentes sociales, tiene que estar en lo suyo, en las reivindicaciones tradicionales de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales. No puede estar centrada el grueso de la energía ciudadana y popular en un proceso constituyente que no es suyo, que está profundamente adulterado por la intervención de la casta política. Sergio, si pudieras mandar un mensaje al ciudadano, a aquella gente que ve esto y que piensa que se puede hacer algo, ¿cuál sería tu cámara? Hay que volver a las luchas sociales. Hay que volver a las luchas sociales y económicas. Hay que fortalecer las organizaciones populares, pero con un criterio de absoluta autonomía. ¿Autonomía respecto de quién? Respecto de los partidos políticos institucionales, los que están representados en el Parlamento. Autonomía respecto del empresariado, de las iglesias, de las fundaciones nacionales e internacionales, de aquellas ONG que no son sino emanación de esos poderes y en primer lugar del empresariado. Autonomía respecto del empresariado, porque nadie da nada gratis. Los apoyos que vienen de todos estos cuerpos, de todas estas organizaciones, que reitero, van desde el empresariado hasta las iglesias, son apoyos condicionados, son apoyos que se entregan en función de determinados intereses, de determinados objetivos. No existen salvadores, no existen redentores. Bien decía aquel lema de la Primera Internacional de Trabajadores de la década de 1860 y 1870, la emancipación de los trabajadores será la obra de los propios trabajadores. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos. Estos 50 años cuando se quebró la democracia. Un trabajo conjunto entre el sitio Memoria Estadio Nacional y Piensa Prensa. El señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. La Junta mantendrá el Poder Judicial y la asesoría de la Contraloría.